habíamos quedado en momento de una fuerza respecto de un eje. Para eso voy a compartir con ustedes unas diapositivas preparadas para este propósito. Ahí tienen momento de una fuerza respecto de un eje. Para generar el momento de una fuerza respecto de un eje, la formulación correspondiente, voy a partir de esta gráfica en la que he puesto un plano, número 1, en el que está colocado una fuerza F1 en un punto P1. Si coloco un eje a través de este plano en forma perpendicular, con su traza en el punto A, para determinar esta fuerza o este momento respecto de este eje, descompongo esta fuerza en una fuerza paralela a este eje, F1,2, y en una perpendicular a esta F1,1 que está contenido en el plano 1. Para determinar el momento de una fuerza F1 respecto de este eje, debo determinar el momento de la fuerza F respecto a un punto del eje, en este caso de la traza A. Y le multiplico escalarmente por el vector unitario en dirección de este eje. Entonces aquí tenemos a la vuelta. El momento de una fuerza F respecto del eje E, el momento respecto de un eje se identifica con la letra M sub E mayúscula, es el momento de la fuerza F respecto del punto A, en este caso la traza. Y eso se denomina MA, el vector momento de la fuerza respecto el punto A que está sobre el eje E, multiplicado por el vector unitario en dirección del eje E. Aquí tenemos el momento respecto del eje E es igual al momento de la fuerza respecto a un punto que está contenido sobre el eje E, es la traza A, por el vector unitario en dirección de este eje. Entonces decimos de aquí que el momento de una fuerza respecto a un eje es igual al momento de la fuerza respecto a un punto que esté contenido sobre el eje E por el vector unitario en dirección de este eje. ME, momento de una fuerza respecto de un eje. MA, momento de una fuerza respecto de la traza A. E sub E mayúscula, vector unitario en dirección del eje E. Entonces de aquí decimos, de este resultado decimos, el momento de una fuerza respecto de un eje, ¿no?, es una cantidad escalar. Esto es un producto escalar, por tanto nos va a dar una cantidad escalar. Ese es el momento de una fuerza. Para ver cómo funciona esto, vamos a hacer una aplicación. Aquí tengo el ejercicio número 5 que dice, si hay alguna cosa que no esté claro, me dicen, no hay ningún problema. Durante el desarrollo podemos siempre estar interactuando. Dice el ejercicio, dados los puntos P1, que está en 3, 2, 1 metros, punto P2 en 5, menos 4, 2 metros, que definen el eje E. Aquí tengo la figura, el punto 1, el punto 2 y el eje. Estos dos puntos nos están definiendo el eje E. La fuerza F1, 6 menos 2, 5 en toneladas, aplicado en el punto P3 en 5, 1 menos 2 en metros. Está el punto P3 y la fuerza F1.
determine el momento de la fuerza 1 respecto al eje E. O sea, aquí M respecto de E. No es respecto al vector unitario. Aquí hay un errorcito, es M respecto a E solamente. Entonces, para eso planteo otra figura aquí. Esto, copio aquí y sobre esa base determino los vectores de desplazamiento a partir de los puntos P1 hacia la fuerza para encontrar los momentos. Entonces voy a trazar de P1 a P3 el vector de desplazamiento, que aquí, y el vector de desplazamiento de P2 a P3. No es necesario que trace los dos. Podría haber trazado de P1 a P3, P1 a P3. El momento de esta fuerza respecto a este punto es igual a este vector de desplazamiento por esta fuerza. Entonces ya tengo el P1, 1,3, ahí está. Esto por esta fuerza me da el momento respecto al punto P1. Entonces aquí tengo aquí. El momento respecto a ese punto P1 es igual al vector desplazamiento de 1 a 3 por el vector fuerza. Está planteado y este es el valor que nos da de la solución esta. El momento en P1 es menos 11, menos 28,2. Ya tenemos el momento. Si yo estoy buscando el momento respecto a un punto, necesito encontrar el vector unitario. El vector unitario es igual a 1 sobre la magnitud de ese vector. Aquí tengo el vector 1, 2, creo que teníamos atrás aquí. Aquí está el vector desplazamiento 1, 2 que representa al eje. Entonces saco de esto su vector unitario, ha de ser igual a 1 sobre la magnitud de esto y por este vector. Entonces voy aquí y digo aquí. La magnitud del vector desplazamiento 1, 2, ahí tengo. El vector unitario en dirección de este eje va a ser A1 sobre esta magnitud por este vector. Coloco y me da esta cantidad. Ya tengo el vector unitario, tengo el momento de la fuerza respecto a un punto. Entonces digo que el momento respecto al eje ha de ser a este momento, MP1, por el vector unitario E sub E, este. Producto escalar. Ahí tengo. Momento de BP1, momento respecto al eje E con referencia al punto P1, es este momento por este vector unitario. Hago operaciones y me da esta cantidad. Como podemos ver, es una cantidad escalar. Dice que el momento de una fuerza respecto al eje y en el punto P1 nos da 23.23 toneladas. Si nosotros hacemos respecto al otro punto del eje, aquí el eje hemos definido con estos dos puntos. Este punto está contenido en este eje. Por tanto, el momento respecto de este eje, de esta fuerza, es con respecto a este eje acabamos de sacar. Podríamos sacar también con respecto a este punto o cualquier punto que esté contenido sobre este eje. Vamos a ver, con este eje encuentro este vector de desplazamiento de P2 a P3, que a la vuelta está, P2, P3. Encuentro el momento respecto del punto P2, que va a ser este delta 2,3 por F1, está planteado, hago operaciones y me da este vector. Este vector momento le multiplico escalarmente por el vector unitario en dirección del eje que está aquí. Aquí planteo, reemplazo, hago operaciones y me da 23,03 toneladas metro. Como pueden ver, independientemente sobre cuál punto hagamos del eje, el momento de la fuerza,
el momento de la fuerza respecto al eje siempre va a ser el mismo. Estas pequeñas variaciones son por los decimales. Si hay alguna cosa me dicen, si no está claro, o si quieren comentar algo. Bueno, proseguimos entonces. Continuando, vamos a ver el teorema de Varignon. El teorema de Varignon se enuncia de la siguiente manera. El momento de una fuerza respecto de un eje es igual a la suma de los momentos de las componentes de la fuerza respecto de dicho eje. Para poder demostrar esto, voy a partir de la figura inicial con una referencia de ejes en el punto X y Z, sentidos positivos. Voy a trazar un eje P1, P2 y voy a seleccionar un punto Pn sobre este eje. La fuerza aplicada en el punto P3 es un problema. En este problema voy a demostrar que el momento de una fuerza respecto de un eje es igual a la suma de los momentos de las componentes de la fuerza respecto de dicho eje. Entonces aquí planteo la solución. El eje, la fuerza. Primeramente encuentro el vector posición de los puntos, del punto P1. Vector posición al origen. Encuentro también el vector posición del punto P3. RPN, RPN3 del punto 3. La fuerza se representa vectorialmente de esta manera. F1 por su componente en X más su componente en Y y más su componente en Z. Este es el vector fuerza, que se puede escribir también de esta forma. El momento de una fuerza respecto de un eje es igual al momento de la fuerza respecto a un punto del eje, para eso hemos seleccionado el Pn, por el vector unitario en esta dirección. Entonces, planteo, el momento respecto del eje va a ser igual al vector desplazamiento de este punto a este punto, porque aquí está la fuerza. El momento de esta fuerza respecto a este punto, que es estito, delta Pn P3 por F1. Y por el vector unitario en dirección de esto. Ahí está. Entonces aquí en esta ecuación reemplazo el vector fuerza y voy a tener PE va a ser igual a este vector desplazamiento por esta fuerza que reemplazo aquí y por el vector unitario. Hago el desarrollo de esta ecuación. Digo, vector momento respecto de un eje al vector desplazamiento por la componente de la fuerza en X por el vector unitario. Este es el momento que me causa este vector, esta fuerza, su componente en X, más su componente en Y, más su componente en Z. Y de esta forma mostramos que evidentemente se cumple el teorema. Decíamos, el momento de una fuerza respecto de un eje es igual a la suma de los momentos de las componentes de la fuerza respecto de dicho eje. Aquí hemos visto que la fuerza tiene estos componentes. En este planteamiento hemos reemplazado la fuerza, hemos desarrollado y resulta que el momento va a ser la suma de delta Pn3 por F1 por E más delta Pn P3 por F1Y por E sub E más delta Pn P3 por F1Z por E sub E.
Y hemos mostrado que evidentemente se cumple este teorema de Varignon. Una vez que hemos visto el teorema de Varignon, vamos a ver el par de fuerzas y el momento del par. Dice, ¿qué es el par? El par es un sistema constituido por dos fuerzas que tienen la misma magnitud y dirección, pero sentido contrario. Aquí mostramos eso. Figura EI 6.4. Figura EI 6.4. Los ejes X, Y, Z referenciales, el origen, un par de fuerzas. Par de fuerzas es igual a la fuerza F1, esta dirección, ¿no? Tiene magnitud, dirección, sentido. La otra fuerza para parear con esta es esta, que es paralela, tiene la misma dirección, misma magnitud, pero sentido contrario, menos F1. Este es el par de fuerzas. Sistema constituido por dos fuerzas que tienen la misma magnitud, misma dirección, pero sentidos contrarios. Entonces, para determinar el par que me genera el momento que me genera este par, voy a plantear aquí la solución. Copio este problema aquí, determino sus vectores posición de cada una de las fuerzas, de la fuerza F1, de la fuerza F2, y encuentro los momentos de el momento que me generan estas fuerzas en este punto, en el origen. Digo, M0 va a ser igual a R1 por esta fuerza, por F. Aquí debe estar 1. Más lo que me genera el momento de esta fuerza. R2 por este sentido contrario, menos F1. Menos F1. Entonces hago operaciones, saco factor común la fuerza y digo R1 menos R2 por el vector fuerza. R1 menos R2 representa el vector desplazamiento de 2 a 1, de aquí a aquí. Entonces digo, vector desplazamiento por fuerza. Entonces digo que el momento en este punto va a ser a este vector desplazamiento por la fuerza, que es igual a partir de este desarrollo. La magnitud de esta fuerza es igual a la sumatoria, a la raíz cuadrada de la sumatoria de sus componentes, una forma. La otra, si puedo a partir de este análisis encontrar esta componente de brazo que le separa ambas fuerzas en forma perpendicular y le denomino D, conociendo la magnitud del momento, puede ser igual a la fuerza, a la magnitud de la fuerza por este valor de D, que es el momento que generamos ahí. Entonces el momento del par no depende de la posición respecto al origen, sino es un vector libre, independiente. Entonces, para ver esto, vamos a ver cómo se comportan los pares en una aplicación numérica. Ejercicio 7. Dado los pares de la figura EI66 y figura EI67, vamos a hacer para esta. La figura EI66, donde el par C1 se encuentra en el plano XZ, par C2 en el plano YZ, par C3 en el plano XY, determine los momentos de los pares y la suma de los pares. Aquí está esta figura, 167. El par C1, que se encuentra en este plano XZ, en este, tiene estos sentidos. El par C2 se encuentra en el plano YZ, ahí está, con estos sentidos del par y sus valores correspondientes. El par C3 se encuentra en el plano XY, con estas magnitudes y direcciones y sentidos de los pares y los valores correspondientes. Quiero encontrar el par C1,
el momento que me genere el par C1, C1 va a ser igual de la última parte del teorema que hemos visto anteriormente, donde el momento va a ser del par va a ser igual a la fuerza por su brazo. Este bracito es perpendicular a las fuerzas, entonces el momento de este par va a ser 5 por 2, 5. 5 por 2, 5 es 10, 12, 5. Decimos, momento del par C es igual a 12, 5. Ahora, este momento, ¿en qué plano está actuando? En el plano XZ. ¿Qué sentido tiene este sentido? Del par sacamos que gira así. Respecto de a qué eje genera este momento, siempre el eje del momento es el eje perpendicular al plano donde actúa el par. Este par está actuando en este plano y el eje perpendicular es este. El momento entonces está actuando en el eje Y, así. El sentido positivo de los momentos es el sentido, el de la mano derecha o del tornillo derecho en sentido positivo de los X. Este es el eje positivo. Ponen el dedo gordo en este sentido y hacen como si estuvieran entornillando un tornillo de rosca derecha. Agarran y giran con la mano en este sentido. Tornillo de rosca derecha. Están entornillando aquí este tornillo, así. Ese es el sentido positivo para este eje. Este hace en el otro sentido. Entonces vamos a tener que el par genera momento en Y negativo. Entonces este par va a ser MC1 ha de ser igual a 0, sus componentes, menos 12,5,0. Solo tiene componente este momento en Y. Pasamos al par C2. El par C2 está en este plano YZ. Estas son sus direcciones, sus magnitudes. Entonces, este par, su eje perpendicular es este, el eje X. En este eje X, el sentido positivo de rosca derecha o mano derecha hace así. Gira así. Este par gira evidentemente en ese sentido. Y es momento en X, porque es el eje paralelo, perpendicular a este plano. Y va a ser de 3 por 1, 5. Entonces, este par C2 tiene componentes en X, que es 3 por 1, 5, más 4, 5, 0 y 0. No tienen Y, no tienen Z. Finalmente vemos este par, que está en el plano XY. El eje sobre el que va hacia el momento es el eje Z, que es el perpendicular a este plano. Sus magnitudes nos muestran que esto y sus sentidos, que este par gira así, va a girar así, respecto de este eje. El sentido positivo, dedo gordo y giro de tornillo derecho, rosca derecha así. Y esto está girando en ese sentido, es negativo. Y solo en Z. Entonces decimos 2 por 7, 14. El momento en el par C3 ha de ser igual a 0, 0, este es el positivo, esto así, menos 14. Y tenemos los momentos generados por el par C1, par C2, par C3. Vamos a ir aquí. A ver, de la figura 166, momento de los pares. El C1, menos 12,5J, porque solo está en Y, es el vector unitario, componente del momento del par C1. Escribimos en X es 0, en Y es 12,5 y en Z es 0. Tengo el momento que me genera el par Z. El par C2. El par C2 nos genera, aquí hemos visto, vamos a volver, aquí, respecto a X, hace esta operación, nos da 4, 5, el sentido positivo, hace esto positivo, esto gira en ese sentido, en X más 4, 5, nos va a dar en X 4, 5, Y, que es el eje X, 4, 5 más 0, o 0 y 0. Solo tiene componente
respecto del eje Z. El par C3, aquí está, solo tiene el sentido positivo es este gira en el otro sentido negativo, 14. Vamos, aquí menos 14K, armamos el vector 0, 0, menos 14. Y tenemos el momento que nos genera el par C1, par C2 y par C3, que es igual a estos vectores. Una vez que tengo los pares, los momentos de los pares, para encontrar la suma de los pares, ¿qué debo hacer? Debo sumar los momentos. Entonces sumo, la suma de pares va a ser igual, identificada con la letra S, a MC1 más MC2 más MC3. Reemplazo aquí este vector, más este vector, más este vector, hago operaciones y esto va a ser el resultado. Como no tengo en X más que 1, 0 más 4, 5, 4, 5 más 0, 4, 5. Ahí está. En Y, menos 12, 5, más 0, menos 12, 5. En Z, 0 más 0, menos 14, menos 14. Y tengo la suma de los pares, que es igual a la suma de los momentos. Hago de forma similar con el problema número 2 y encuentro también el ejercicio correspondiente. Por favor, verifiquen esto. Una verificadita. ¿Cuánto les sale? ¿Está bien el resultado? Sí, que está bien. Para esta, ¿no? O sea, le sale esto. Estos momentos, MC1, 12 en Y, MC2 en X6, el resto es 0, MC3 en Z8. Sumado les da 6, 12, 8. ¿Está bien? Perfecto. Ingeniero, una pregunta. Dime. Yo decía que me dijo el signo varía porque el sentido de que gira, si gira en un sentido es negativo y si gira en el otro sentido es positivo, ¿no ve? Sí. Entonces, cuando es negativo es cuando gira horariamente o antihorariamente. No, no hay horario ni antihorario. Aquí estamos viendo el tornillo de la mano, que es el sentido de la mano derecha o del tornillo de rosca derecha. A ver, aquí. Estos son los ejes. Los ejes vamos a considerar positivos en esta materia, estos. X positivo, Y positivo, Z positivo. X negativo, Y negativo, Z negativo. Ahora, los momentos van a ser positivos en X cuando gire en sentido del tornillo de rosca derecha o de la mano derecha. Si es el de la mano derecha, agarras y apuntas tu dedo gordo aquí, es sentido positivo. Haces como si estuvieras agarrando un destornillador y haces el giro para enroscar este tornillo. Estás fijando aquí un tornillo, haces esta operación con tu mano. Ese es el sentido positivo, cuando gira así. Si gira en este otro sentido, negativo, para este X. Para Y, igual, este sentido pones tu dedo gordo y agarras, diriges en esa dirección el dedo gordo de tu mano derecha, así. Y luego haces que estés entornillando aquí un tornillo de rosca derecha. Eso implica girar así. Positivo.
Si gira a este otro lado, negativo. Para el eje Z sentido positivo, pones tu dedo gordo en el sentido de la flecha y agarras y haces el entornillado aquí, destornillo, agarras y giras como si estuvieras entornillando, así. De rosca derecha, sentido positivo. Si gira a este otro lado, el momento es negativo. ¿Eh? No sé si te he aclarado. Sí, está bien, ya me aclaró todo. Perfecto. Entonces, estuvimos donde en el ejercicio, si no me equivoco. No. Este par resuelto, ¿no? Hasta aquí. Ahora esto se te ha aclarado, ¿no ves? Los signos. ¿O sigues dudando de los signos? Se me aclaró y Perfecto. Entonces proseguimos y vamos a entrar a la traslación de una fuerza a una posición paralela dada. Para eso voy a partir de esta figura, donde coloco los ejes X, Y, Z en un punto de origen, y la fuerza F1 con dirección, sentido, magnitud, y el punto P al que quiero trasladar. Entonces, cuando traslado una fuerza, debo trasladar la fuerza en forma paralela a este punto. Entonces agarro, traslado aquí. Si solo he trasladado la fuerza, este sistema se ha desequilibrado. Ya no representa el sistema original. Entonces, ¿qué debo hacer? Aquí voy a dar la solución. Entonces, traslado esta fuerza a este punto. Para que siga siendo equivalente esta con este problema, que sean iguales, equivalentes, ¿qué debo hacer? Colocar una fuerza colineal en el punto al que he trasladado esta fuerza de magnitud y dirección igual, pero sentido contrario. Este era más F, aquí le pongo menos F. Entonces, cuando sume fuerzas, va a seguir siendo el sistema la única fuerza esta. Este con este van a anular. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Cuando traslado una fuerza de un punto a otro en forma paralela, además de trasladar la fuerza, esta fuerza aquí, debo considerar el par que se ha generado ese traslado. Debe trasladarse la fuerza con todas sus características, esta en su magnitud, dirección, sentido, agarro y lo traslado aquí. Y además pongo una colineal de sentido contrario de las mismas características. Esta. Entonces, en este resultado debo considerar esta fuerza y el par que me ha generado este traslado. Trasladar una fuerza de un punto a otro consiste en trasladar esa fuerza con todas sus características, más el efecto de la excentricidad que genera este traslado, que está plasmado en este par. Esto es el traslado de una fuerza a un punto. Aquí, cuando se traslada, aquí está la parte del enunciado, cuando se traslada una fuerza a una posición paralela dada, debe además de la fuerza tomarse en cuenta el par correspondiente. Consecuencia de esto se puede enunciar que dos sistemas de fuerzas son equivalentes en cierta capacidad si ambos son iguales en dicha capacidad. La equivalencia de sistemas. Bueno, pasamos a plantear un problemita. Ejercicio 8. Dada la fuerza F, 736 toneladas, aplicada en el punto P1 en 3 menos 4, 5 en metros, y el punto P2 en menos 4, 2, 3 metros, se desea trasladar en forma paralela la fuerza F a la posición P2. Tengo aquí el problema.
los ejes referenciales y el punto P1 y la fuerza. Este es el problema inicial. Queremos trasladar y el punto P2 correspondiente. Aquí tenemos la fuerza, el punto P1, P2. P1, la fuerza y el punto P2. Quiero trasladar esta fuerza a este punto. Aquí en esta otra gráfica, EI611, vamos a representar esa solución. La fuerza, el punto 1 y el punto P2. Encuentro su vector posición del punto P1, su vector posición del punto P2. Traslado esta fuerza en forma paralela aquí y una colineal a esta, misma dirección, sentido contrario, en el mismo punto P2. He trasladado esta fuerza aquí. Estos dos sistemas son equivalentes. Hacen exactamente lo mismo esta y este sistema. Eso puedo mostrar a través de la generación de sus componentes que va a darnos este proceso de traslado. Aquí tengo el vector posición para este punto, el vector posición, aquí está. El vector desplazamiento de este punto aquí, de 2 a 1, voy a generar el momento aquí por el par. A ver. Entonces va a ser el momento de esta fuerza, que va a ser esto por esta fuerza, más el momento que me genera el par. Entonces, para plantear eso, aquí está. Digo, el momento de P2, aquí, el momento aquí, es igual a este vector de desplazamiento de 2 a 1 por esta fuerza. Ahí está planteado el momento. Reemplazo el vector desplazamiento y el vector fuerza, está, hago operaciones y ese momento me da este vector. El vector momento en el punto P2, por ese traslado me genera esto. El nuevo sistema queda conformado por la fuerza en este punto, en el P2, ¿no?, que he trasladado del punto P1, más el momento en este punto. El nuevo sistema es este. El nuevo sistema queda conformado por la fuerza y el efecto del par, que está plasmado en este vector momento en este punto, P1. Este sistema y el sistema inicial antes del traslado son equivalentes. Luego vamos a ver la resultante de fuerzas y de momentos. Yo voy a partir de esta figura en la que voy a plantear fuerzas y pares y luego encontrar la resultante final en este punto, en esta otra figura. Si yo tengo una figura como esta en la que están compuestos de fuerzas y pares, con los ejes de referencia X y Z en el origen O, ¿vale?, fuerza F1, F2, F3, los pares C1, C2, C3. Entonces, para plantear la resultante, ¿qué tengo que hacer? La resultante de las fuerzas es la suma de los vectores de las fuerzas. Entonces agarro FR, aquí está, vector fuerza resultante, va a ser igual a la fuerza 1 más la fuerza 2 más la fuerza 3. Y he encontrado la fuerza resultante respecto al origen. Con estos valores que me va a dar, grafico esta fuerza resultante. Estas tres fuerzas ya están representadas aquí. Para el momento, el efecto de los pares, debo sumar los momentos que me generan en este punto, tanto las fuerzas como los pares. El momento generado por la fuerza F1 es su vector posición de aquí a la fuerza R1 por el vector fuerza, que está, más R2 por el vector fuerza 2, más R3 por F3, más el momento que me genera el par C1,
más el momento que me genera el par C2 y más el momento que me genera el par C3. Entonces el momento resultante es la sumatoria de los momentos de las fuerzas y los momentos de los pares. ¿Tengo la solución? Simplemente tengo que operar, encontrar el momento que me corresponde con las magnitudes que se puedan indicar si es numérico. Literalmente tengo las dos soluciones. Con esta solución, con el vector resultante de esto, trazo este momento. Entonces, este sistema es equivalente a este sistema. De aquí se concluye que un sistema es equivalente a otro, es el sistema más simple que hace lo mismo que el sistema inicial. Este sistema es un sistema simple que todo este conjunto de fuerzas y pares ha plasmado en una figura, en un problema de fuerza resultante y momentos resultantes, y son equivalentes. Bueno, vamos adelante. Resultante de un sistema es la equivalente más simple. El sistema tenía varias fuerzas, varios pares, y el sistema equivalente estaba compuesto de una fuerza y un momento. Y ambos eran equivalentes, porque eran resultado del primer sistema de aplicarle, encontrar los momentos y la sumatoria de fuerzas que equivalían a lo que hace en el primer sistema. Para ver esto vamos a hacer una aplicacióncita. Aquí dice 10. Dado el sistema de la figura EI115, donde F1, 2,13 toneladas, F2, 1 menos 4,3, F3, 3,25 toneladas, que pasan por los puntos P1, 4,2 menos 3, P2 menos 3 menos 4, 5, P3, 6 menos 2 menos 3, respectivamente. Y los pares C1, C2 que se encuentran en la gráfica determine la resultante de fuerzas, la resultante de momentos, grafica el sistema equivalente correspondiente. Entonces vamos a plantear. Ahí está el problema inicialmente planteado. Entonces, la fuerza F1. Creo que es esta. F1, F2, F3. F1 en el punto 1, en el punto 2, en el punto 3, F3 y los pares correspondientes. Entonces, para encontrar la fuerza resultante, digo fuerza resultante es igual a F1 más F2 más F3. Busco los vectores de F1, vector fuerza 1, más vector fuerza F2, más vector fuerza F3. Hago operaciones, 2 más 1, 3 más 3, 6, positivo. 1 menos 4, menos 3, más 2, menos 1. 3 más 3, 6, más 5, 11. Y tengo el vector fuerza resultante. Voy a esta gráfica de solución, coloco los ejes referenciales, el origen, y a partir de este punto, con estos valores, aplicándole una escalita, trazo el vector resultante fuerza. Para el momento, agarro, determino vector posición de la fuerza F1, F2 y F3. Y digo que el momento resultante ha de ser igual al vector posición 1 por la fuerza F1, más el vector posición 2 por la fuerza por la fuerza 2. Ojo. Más el vector posición 3 por la fuerza 3. Ya tengo el momento planteado por las fuerzas F1, F2, F3. Por los pares.
El par C1 actúa en el... Voy a buscar directamente el par que me genera momentos respecto de X. Respecto de X me va a generar este par que se encuentra en el plano YZ. Y hace esta operación. Hace esta operación. Entonces el momento positivo respecto de este eje es el de la mano derecha, el que hace así. Este hace eso. Y va a ser 2 por 3. Entonces el par CD me genera un momento solo en X y va a ser igual a 6, positivo. Más 6, 0, 0. En Y me va a generar este par. Este es el eje perpendicular a este plano. Por tanto, este hace este momento así. Este eje hace el momento positivo en este sentido. Este hace en el otro sentido. Menos 5 por 2. Entonces el momento del par C2 es 0, menos 6 y 0. Ya tengo el momento del par C2. El par C3, el par C1, que genera momento en Z, va a hacer esta operación. Hace esto. Este par, momento positivo, hace esta operación. Esto hace exactamente eso, positivo. Y ese momento va a ser 3 por 4, 12. En Z. Entonces el par C3 genera momento en X0, en Y0 y en Z más 12. Tengo los pares y voy a... Ahí están los vectores posición, el planteamiento, momento resultante, el vector posición de la fuerza 1 por la fuerza 1, vector posición de la fuerza 2 por la fuerza 2, vector posición por 3 por la fuerza 3, más el par C3, más el par C4 y más el par C5. Planteo aquí estos valores, que no están aquí, hay que calcularlos, y el resultado final es este. Verifiquen este resultadito. Estos tienen aquí los vectores fuerza también, los momentos de los pares que acabamos de determinar. Verifiquen si este valor evidentemente es el que corresponde. Y me dicen. Si hay alguna cosa que no esté claro, también me dicen. El problema está aquí. Ahí está. El enunciado está aquí, para que copien las fuerzas y sus coordenadas de los puntos donde se encuentran las fuerzas. Si requieren alguna información, me dicen.
¿Ya tienen las respuestas? ¿Han verificado? No hay estudiantes. Sí, que yo verifiqué, pero no me sale lo mismo, me sale 19 menos 53, 46. El momento resultante te sale 19 menos 53, 46. Vamos a verificar. ¿Quién más ha resuelto? ¿Nadie más? Ya, voy a marcarlo con rojo para que pueda verificar. Ay, caramba, no hay forma. Me anoto. Dice que sale este valor de 19 menos 56, 46. Voy a verificar. ¿Cuál es tu nombre? Para que te anotemos una participación de clase. Soledad Tijiamamán. Soledad. Soledad Tigliamolán. Una participación. Ya. Yo voy a verificar después, pero mientras tanto quiero que resuelvan este problemita. Bueno, teóricamente también deberían haber resuelto, ¿no? Pero no ha hecho nadie, solo vos. Y hay que verificar si evidentemente tu resultado está bien o no. Pero el otro ejercicio que quiero que resuelvan, acabo de preparar. Aquí está. Participación de clase 3. Ayer hicimos uno y tenían que entregarlo, ¿eh? Esto hoy lo van a verificar, hoy en la clase. Entonces dice, dada la fuerza F1, 6 menos 2, 5 toneladas, aplicado en el punto P1 con estos valores, y el eje definido por los puntos P2, estos son los puntos, determine el momento de la fuerza 1 respecto del eje E. Esto es solo E. Respecto del eje E. Pero aquí quiero ponerle un aislamiento. Para la solución, si puedes poner del momento aquí. M, este punto PN, que sea diferente para la solución de PN. El punto aquí. PN.
La solución del momento respecto a un punto del eje Pn, el punto n que no sea ni el P3, que no sea P2 ni P3. Entonces este problemita. A solución del Pn, el punto Pn que no sea P2 ni P3. Necesito entonces para entrega de ahora. Lo que quiero es que me digan el valor del momento ME para este problema, solo el valor del momento. ¿Vale? ¿Cuánto tiempo le vamos a dar? Es 8 y 5, puede ser unos 10, 15 minutos. 15 minutos está bien. 15 minutos. Entonces, vamos a considerar los que suban la respuesta directamente al chat, nomás van a subir su nombre. Ahí tienen y dicen ME, así, hacen este símbolo, ME igual al valor. Eso van a publicar. De aquí es 8, yo tengo 803 en el class, más 15 minutos, hasta 8:20. Todos los que suban hasta 8:020 consideramos como una práctica de clase. Ahí está el problema. ¿Qué dice Álvarez? Jorge Elvir soy yo, Inixal. Aquí otro saca. Están sacando otros valores. Me imagino que esos valores que están indicando son del problema anterior, ¿no ve? Voy a verificar mientras usted haga este otro. Jorge Olivera Suárez dice que hasta 8:30, ya, 8:30, no hay problema. Máximo hasta 8:30. Todos los que presenten hasta 8:30, bien resuelto, les vamos a puntuar. ¿De acuerdo? Entonces yo mientras tanto voy a verificar. Ya tiene este problema, ¿no? Ya han bajado, entonces ya han copiado. Puedo irme al otro problema. No, era este. Que han resuelto este.
problemita es este, aquí.
Ingeniero, 5 minutos más, por favor. Ya.
Señor, bueno, ya nos podemos retirar, ¿no? Sí, los que han entregado ya pueden retirarse. Los que deseen ya pueden retirarse.